Cierra tus ojos ahí un momentito. Papá, eres tan fiel. Eres tan bueno, papá. Gracias porque siempre nos enseñas, Espíritu Santo. Papá, nuestro corazón siempre está dispuesto a escucharte. Papá, porque solo a través de ti, mi Dios, tenemos dirección. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel, papá. Gracias porque tu presencia está con nosotros. Espíritu Santo, habla lo que tú quieras hablar, porque hemos venido a escucharte a ti. Porque solo tú tienes estas palabras de vida eterna, papá. Te damos gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar con una cita bíblica, porque pues venimos a leer la Biblia, ¿verdad? Eclesiastés 7, te lo voy a leer en una versión que se llama NTV. Si puedes ir a esa versión, si traes tu celular. ¿Quién usa la Biblia en su celular? ¿Tienen una aplicación que se llama YouVersion o no usan esa? ¿No? Yo les recomiendo que usen esa. A ver si alcanzan a verla. Se me hace que no se va a alcanzar a ver, está muy chiquita. Es esta. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Es, es muy buena esa versión porque te ayuda a comparar versiones. Y de repente la versión de la Reina Valera, hay pues algunos que de repente cuando vamos empezando a leer la Biblia y eso, como que se complica la lectura. Entonces, hay versiones muy buenas, que es la NTV, que es la lenguaje actual, Dios habla hoy. Entonces, desde tu celular puedes leer esas y se te hace más sencillo leer la Biblia, ¿verdad? Si tú dices, no, yo no leo la tecnología, acércate conmigo, yo te ayudo. ¿Sale? Muy bien, pues la NTV vamos a leerla. Fíjate cómo dice. Te la voy a leer para que veas la diferencia, para que veas cómo cambia. Eclesiastés 7 y vamos a leer en el versículo 12. 7:12. Fíjate cómo cambia entre una versión y otra. En la Reina Valera dice, en el 7:12 de Eclesiastés, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Y te la voy a leer en una versión que se llama NTV, es la nueva traducción viviente. Dice, la sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. Entonces cambia mucho la versión, ¿verdad? Algo que es muy importante es que todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Si me acompañas a Ageo, capítulo 2, versículo 8. Y cuando estamos hablando de todo, estamos hablando de nuestro tiempo, del dinero, del carro, de la casa, todo, ¿verdad? Esto es muy importante que caminemos con este pensamiento. Ageo 2:8, fíjate cómo dice, la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, si me acompañas a Salmos, capítulo 50. Salud, amigo. Y vamos a leer desde el versículo 10. 50:10. ¿Listos? ¿Ya llegaron ahí?
Muy bien. Dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Y luego en el 12, fíjate cómo escribe. Dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, ¿verdad? Entonces, algo que es muy, muy importante que caminemos en esta tierra es que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Ahorita vamos a ver una parábola que habla acerca de cuando Dios, ¿verdad?, le entrega sus bienes y empieza a dar una serie de instrucciones a sus siervos, y vamos a ir desmenuzándola un poquito. Pero a donde te quiero llevar en esta parte, ¿verdad?, es que tú empiezas a caminar con esta convicción que todo le pertenece a Él. Todo. Dios te ha dado un número de años en esta tierra. Dios te ha dado una cantidad de recursos económicos. Dios te ha dado una casa, Dios te ha dado un carro, Dios te ha dado unos hijos, ¿verdad? Dios te ha dado unos empleados. Todo le pertenece a Él. Ahora, la primera cita que leímos dice que el dinero y la sabiduría abren casi todas las puertas, ¿verdad? ¿El dinero es importante? Sí, es importante, ¿verdad? Si tú tuvieras 100 pesos, ¿cuántos niños puedes alimentar? Depende, si es como Isabela, solo te ajusta para el desayuno. Porque la llevas a la tienda y te baja un jugo, una concha, unas papas, ¿verdad? Y si tienes $1,000,000, ¿cuántos niños puedes alimentar? Pues muchísimos, ¿verdad? Entonces, la verdad es que Dios necesita soltar más recursos a sus hijos. Dios necesita soltar más por una simple razón. Entre más recursos hay, pues ahora sí que podemos bendecir a una mayor cantidad de gente, ¿verdad? Entonces, vamos a leer en Mateo 25, versículo 14. Mateo 25, 14. Tú puedes leer este estudio en Forbes. Dice que de cada 4 personas que se ganan la lotería, ¿alguien sabe cuál es la cantidad de la lotería? No, yo tampoco, pero es muy buena, ¿verdad? Entonces, por cada 4 personas que se ganan la lotería, 3 la pierden en a más tardar 2 años. 2 años. Porque la riqueza repentina muchas veces se vuelve, en vez de algo benéfico, pues se convierte en algo malo. Hay incluso un matrimonio que entrevistaron y les dijeron que fue una maldición haberse ganado la lotería. ¿Con esto qué te platico? ¿Por qué te platico esto? Porque Eclesiastés y la Biblia tú lo encuentras todo ahí. Y dice Eclesiastés en el 7:12, el dinero y la sabiduría abren casi todas las puertas. Entre más dinero hay más posibilidades, ¿estás de acuerdo? Pero, por eso dice, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. En otras palabras, Dios no pretende que tu propio éxito venga a convertirse en tu propio fracaso. Ahorita vamos a desmenuzar esta parábola. Mateo 25, 14. Fíjate cómo dice. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó ¿qué? Sus bienes, ¿verdad? Sus bienes. Dice, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1. Pero después dice, y a cada uno conforme a su ¿qué? A su capacidad. Si tú lo lees en la versión de Passion, dice conforme a su habilidad de administración.
Así dice, conforme a su habilidad de administración. Entonces, cuando tú digas, Dios, ¿por qué no me mandas más dinero? Dios te va a contestar de esta manera, porque yo te doy de acuerdo a tu capacidad de administración que tienes. Si tú no puedes manejar 1,000, tú no vas a poder manejar 1,000,000. Tú dices, no, sí. La verdad es que no. Fíjate, hay otra estadística que dice que el problema no es cuánto dinero la gente gana, sino cómo lo administra. ¿Por qué? Porque muchas veces ganamos 1,000 y gastamos 1,000. Y después ganamos 5,000 y gastamos ¿cuánto? 5,000. Y luego ganamos 10 y ¿cuánto gastamos? 10, ¿verdad? Y luego ganamos 100 y ¿cuánto gastamos? 100. Entonces el problema nunca es el dinero, el problema siempre es la administración, ¿verdad? Entonces, la primera que dice que el hombre se fue lejos y les entregó sus bienes a sus siervos, ¿verdad? Entonces este es el primer punto. Jesús nos está entregando sus bienes. ¿Cuáles bienes? Un carro, te vuelvo a repetir, una casa, la vida de tus hijos. La vida de tus hijos, Dios solamente te los prestó un momento, pero siguen siendo de Él. ¿Te los prestó para qué? Porque Dios cree en nosotros como papás que podemos darles un muy buen futuro, que podemos asegurarnos que tengan larga vida en la tierra y que les vaya bien, ¿verdad? Entonces, Dios nos entregó la vida de nuestros hijos, pero siguen siendo de Él. Ahora, ¿qué otra cosa te entregó Dios? El tiempo. Dios te entregó el tiempo. Y ahorita vamos a leer cómo llega un punto en el que el dueño te pide cuentas y te va a decir, ¿qué hiciste con los 100 años que viviste en la tierra? ¿Qué hiciste con los empleados que te entregué? ¿Qué hiciste con la vida de tus hijos? ¿Qué hiciste con la vida de tu esposa, de tu esposo? ¿Sí me explico? Entonces, el primer punto es este. Se fue lejos y les entregó sus bienes. Entonces, es interesante porque en Salmos capítulo 50, versículo del 10 al 12 que leímos, dice Dios, si yo tuviera hambre, ¿no crees que no vendría contigo? Y te diría, oye, ¿sabes qué? Necesito que ofrendes un poquito más. Es que ya no me está alcanzando para cubrir los gastos de los ángeles. ¿Explico? No vendría a ser esto Dios. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Él. ¿Me explico? Entonces, muchas veces cuando venimos específicamente a traer el diezmo, no es mi diezmo, es de Él. Cuando venimos a traer una ofrenda, David decía esto, ¿qué te puedo dar, Dios? Sino de esto mismo que tú me has dado, yo únicamente vengo y entrego, porque nada es mío. Ahora, la verdad es que Dios es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y es tan sabio que nos puso únicamente como administradores. ¿Administradores para qué? Si tú estás rentando una casa, ¿verdad? Y la casa de repente, ¡pum!, se cae un muro de la casa, ¡tas! Tú no estás bien preocupado diciendo, chin, ¿y ahora cómo lo voy a reparar? ¿Verdad que no? ¿Qué haces? Le hablas al dueño y le dices, oye, fíjate que tu casa se está cayendo. Necesito que vengas y la repares. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tú únicamente estás siendo mayordomo. Te lo voy a poner desde un punto de vista de un negocio. Cuando tú estás en un negocio y de repente dices, ay, no hay ventas, y estás bien preocupado, ¿verdad? Estás bien preocupado por las ventas. ¿Por qué? Porque sientes que tú tienes la responsabilidad de sacar adelante este negocio, porque tú te ves como el dueño, no como administrador. Pero cuando tú te ves como administrador de ese negocio, entonces tú solamente levantas tu mano, cierras tus ojos y le dices, papá, tú sabes que hay cuentas por pagar, tú sabes que hay que pagar aguinaldos, tú sabes que hay que pagar sueldos, papá.
Y entonces cambia tu posición porque ya no te estás viendo como dueño, sino como administrador. Entonces, ¿qué sucede? La preocupación y el estrés que traías, pues se hace a un lado, porque tú únicamente eres administrador. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a seguir leyendo. Dice, a uno entregó 5, a otro 2 y a otro 1, pero a cada uno conforme a su capacidad. Entonces, esto nos enseña algo. Dios da recursos de acuerdo a la capacidad que tenemos para administrar. Es muy interesante esto porque Dios puede añadir recursos de muchas maneras. De muchas maneras. Por ejemplo, se te abre un contrato en tu negocio de un momento a otro. Te promocionan en tu empleo y en vez de estar ganando 10,000 o 100,000, comienzas a ganar 500,000. Dios comienza a enviarte depósitos. Dios comienza a levantar ofrenda. Dios comienza a hacer que tus inversiones comiencen a producir más. Dios comienza de repente estás platicando, tienes una conversación y en esa conversación, ¡pum!, se abre una idea de negocio. Dios tiene infinitas maneras de soltar recursos, pero Dios suelta recursos de acuerdo a mi capacidad de administrar. Entonces entendemos que Dios, pues es un Dios de orden. Siempre cuando de repente platico con, con alguien, déjenme tomo agua porque, siempre que platico con alguien que no cree en Dios, dice, si Dios existiera, ¿por qué no quita la pobreza de un momento a otro? ¿Les han hecho esta pregunta? ¿Y qué contestan? Nada. Pues por eso no creen en Dios. No se creen. Les digo, mira, muy sencillo. La pobreza no es un problema de dinero. Es un problema de mentalidad. Si tú le das más dinero a una persona que piensa como pobre, seguramente va a terminar más pobre y dañado. Por eso es que Dios no suelta así dinero. ¿Tú crees que Dios no puede hacerlo? Claro, claro. Pero ¿por qué no lo hace entonces? Porque Dios sabe y explica en esta parábola que el problema no es un problema de dinero, es un problema de administración. Entonces, tú necesitas voltear a ver tu vida y comenzar a ser honesto contigo mismo. Y ser honesto con Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? La verdad es que estaba llenando una necesidad profunda con el Buen Fin. Pasé la tarjeta como loco porque me hacía sentir bien. Entonces tú necesitas ser honesto con Dios. Y entonces Dios va a comenzar a tratar áreas de tu vida que posiblemente, ¿verdad?, habían estado causando problemas financieros. Si tú lees Proverbios, te vas a dar cuenta que habla mucho del adulterio. Hay un proverbio que dice, el adulterio lo que provoca es que viene a reducir a un bocado de pan. Entonces, muchas veces, ¿verdad?, pues estoy yo tratando de llenar una necesidad vacía con adulterio, entonces estoy afectando mis finanzas. Otras veces, a lo mejor yo estoy tratando, ¿verdad?, de llenar esta identidad con ciertos recursos. Me explico, que posiblemente en este momento no tengo la capacidad para gastar de esta manera. Pero sin embargo, mis necesidades profundas de sentirme bien, de sentirme que tengo valor, que si uso esto o si uso aquello me puede dar valor, entonces está afectando mis finanzas. Dios sabe que el problema no es el dinero,
El problema es la administración que estoy llevando. Ahora, sigue diciendo, asimismo en el 25:17, asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esto es otro punto muy importante. Cuando nosotros lleguemos al cielo, Dios te va a llamar y te va a decir, ¿qué hiciste con estos 120 años que yo te di en la tierra? ¿Qué hiciste en esta iglesia que yo te metí? ¿Qué hiciste con este dinero que yo te daba semana con semana, quincena con quincena? ¿Qué hiciste? Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con la vida de tus hijos? Ahora, ¿por qué Dios va a preguntar esto? Porque está en todo su derecho, porque es de Él, es de Él. Entonces aquí necesitamos hacer un alto en nuestra vida y decir, ¿realmente estoy aprovechando el tiempo que Dios me dio en la vida? La verdad es que tú no cumples un año más. A ti te queda un año menos. Tú no dices, ay, ahora cumplí 30. No. Te quedan 30 años menos en esta tierra. Y hay cosas que solo podemos hacer aquí. Te va a preguntar Dios, ¿a cuántas personas le hablaste de mí? ¿Cuántos ministerios financiaste? ¿Cuántos niños alimentaste? Dios te va a pedir cuentas, nos va a pedir cuentas. Hay algo que no podemos recuperar, es el único recurso, y es el tiempo. Entonces necesitamos ser honestos, hacer un alto en nuestra vida y decir, ¿realmente estoy aprovechando el tiempo? ¿O de plano lo estoy perdiendo? El tiempo está avanzando y ya no hay vuelta atrás. Cuando te paraste con esa persona y te dio pena hablarle de él, posiblemente ya no habrá otra oportunidad. Tú necesitas saber que Dios nos ha entregado estos recursos y que somos mayordomos. Nada más. El otro día escuché a Carlos Slim. Parece que él está batallando con el dinero. Tiene un montón de dinero. Dice Isabel que quiere que la adopte. Y dice él, me di cuenta que soy un simple administrador. Soy un simple administrador. Hay una historia que está media chistosa, ¿eh? Dice que una persona pues ya se va a morir y dice, ¿sabes qué? Había hecho mucho dinero. Entonces, pues dice, me voy a llevar un pedazo de oro. Y entonces esconde un pedazo de oro y se va a la tumba y ya muere. Y ya cuando va llegando al cielo, pues Pedro lo ve y ve que trae un pedazo de oro y voltea a Pedro y le dice, ¿un pedazo de concreto te trajiste? Si no entiendes el chiste, posiblemente no lees Biblia. Te voy a decir por qué. Las calles en el cielo son de oro. Entonces voltea a Pedro y le dice, ¿por qué te trajiste un pedazo de concreto? ¿Explicó? Entonces, es muy importante estos puntos. Ahora, Dios nos va a pedir cuentas de todo. Vamos a seguir leyendo en el 20. Dice, y arreglando
Y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos con ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y en el 24 dice: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos. Y luego fíjate cómo dice en el 29: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El primero, el que recibió 5 talentos, pues lo multiplicó, también el que tenía 2, pero el que tenía 1, sucedió esto. Dijo: tuve miedo porque sabía que eras esto, esto y esto. Los conceptos insuficientes que tenía acerca de su amo lo llevaron a tomar decisiones contrarias. Te lo voy a poner en otra perspectiva. Los conceptos que tenemos acerca de Dios nos llevan a tomar decisiones. Por ejemplo, si yo no creo que Dios es mi proveedor, yo nunca voy a caminar en sus principios de diezmo, ofrenda, presupuesto, generosidad. Los conceptos que yo tengo acerca de Él me limitan o me potencializan. Otro, si yo no creo que Dios me ha dado poder para hacer riquezas, posiblemente nunca me voy a aventar a poner ese negocio que siempre ha estado en mi corazón. Los conceptos que tengo acerca de Él es lo que me lleva a caminar en esta vida. Si yo creo que Dios no va a proveer, posiblemente siempre voy a caminar con miedo a que falte. Por los conceptos que tengo acerca de Él. Porque este último siervo no puso a trabajar el dinero por los conceptos insuficientes que tenía acerca de Dios. Necesitamos cada vez más ir conociendo quién Él es. Entre más conozco yo quién Él es, entonces yo puedo tomar decisiones más arriesgadas en la vida. Cuando yo sé que Él sustenta mi camino, entonces yo puedo tomar decisiones que son decisiones de fe, que toman riesgo en la vida. Pero cuando yo no lo he conocido de esta manera tan suficiente, cuando yo no he descubierto quién Él es, entonces por eso es que posiblemente hay miedo en mi corazón. ¿Fe qué es? Fe es la consecuencia de algo, de que yo conozco algo, de que yo he conocido algo. Fe es una certeza. Fe es una certeza ¿de qué? De que Él se hizo pobre en la cruz para que yo fuera enriquecido. Y entonces yo vivo a partir de sus recursos. Yo tengo un reino que me respalda. Yo he sido incluido en su familia. Yo no soy huérfano.
Mi papá es Dios, quien todo lo puede, que no hay límites, que he sido metido en el reino donde todo es posible. Si tú te puedes acercar poquito ahí a leer esos papelitos que están ahí, te vas a dar cuenta del Dios tan maravilloso que tenemos. Personas escribieron ahí que fueron sanadas de cáncer, que fueron libres de deudas, que fueron libres de alcoholismo, que Dios los sacó de deudas y los prosperó. Porque este es el Dios que tenemos, familia. Dios no está ausente, Dios está presente, pero Dios se mueve a través de principios. Si tú estás pasando por alguna situación económica y entonces te pones a llorar en tu cuarto diciéndole a Dios, Dios, ¿por qué no me mandas? Dios te va a mandar a leer Mateo 25:14 y te va a decir, si tú demuestras una mayor capacidad para administrar recursos, yo puedo soltarte más. Si tú administras correctamente esos 1,000, yo puedo añadirte 10,000. Si tú administras correctamente estos 10,000, yo puedo añadirte 100,000. Si tú administras correctamente estos 100,000, yo puedo enviarte 1,000,000. Ahora, ¿cuál es la motivación detrás de que Dios necesita enriquecernos aún más? ¿Cuál es la motivación de tener un mayor impacto en la sociedad? Con 100 yo alimento a un niño, con 1,000,000 yo alimento a muchos niños. No es un problema de recursos, es un problema de administración. Sé honesto con Dios nada más. En tu casa, Dios, la verdad es que esta suscripción al gimnasio no ha ido una sola vez. ¿Explico? Entonces, empieza el siguiente año. No empieces de, voy a pagar todo el año para ir al gimnasio. Y no vas. Paga un mes y luego otro. Sigues yendo y otro. ¿Explico? Pero toma decisiones. Cada vez que Dios nos entrega dinero, Dios nos está dando una oportunidad de demostrar que realmente puedo ser un mayordomo bueno. Solamente hay 2 cosas que yo puedo hacer con el diezmo. Solo 2. Una es robarla y el otro es entregarlo a Dios. El diezmo, familia, es el primer paso para que yo esté demostrando a Dios que estoy listo para una mayor cantidad. Dios no tiene problemas de recursos. Dios no dice, chin, ya está orando por 1,000,000 otra vez. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para enviárselo? Dios no tiene estos problemas. Pero necesita Dios que yo demuestre una capacidad de buena mayordomía para que Él pueda entregar más. Ahora, si tú entregas el diezmo de Dios y gastas más del 90% que tienes, pues no es responsabilidad de Dios. De repente hay personas que dicen, es que yo estoy diezmando, pero parece que no logro salir de deudas. Pues sí, pero ganas 100, 10 más 10 y gastas 120. ¿Explico? Pues ¿cuándo? El diezmo no es dar a Dios. El diezmo es regresar a Dios. Yo realmente le estoy dando a partir de la ofrenda. Entonces,
el diezmo, familia, es el primer paso para yo demostrar que realmente estoy listo para más. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué sucedería si yo te digo, ¿sabes qué? Tengo que salir de viaje por un año, pero te voy a dejar aquí mi tarjeta. Necesito que te hagas cargo de Isabel, que mes con mes tú le estés llevando tal cantidad de dinero a Isabel, porque yo no puedo estar aquí, tengo que salir. Entonces pasa un mes, 2 meses, 3 meses, y entonces yo le hablo a Isabel y le digo, hola mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Oye, ¿y te ha estado llevando esta cierta cantidad de dinero mes con mes? Y si ella me dice, no, no me han traído nada, posiblemente yo voy a quitarle la tarjeta a esa persona y se la voy a dar a otra, porque no está cuidando de mi esposa. La iglesia es la esposa de Dios. Nuestra responsabilidad es cuidar de ella. Dios necesita añadir más. Dios necesita soltar más. Hay un versículo que dice, la riqueza del injusto vendrá a los justos. ¿Sí lo has leído ese? ¿Sí? Ok. No creas que una persona que no cree en Dios va a llegar un día contigo y te va a decir, todo el dinero que hice en mi vida, aquí está porque tú eres justo y crees en Dios. No es de esta manera. ¿Cuál es la manera que se cumple esta promesa? A través de negocios. Tú haces negocios y entonces Dios comienza a extender tu fama. Y entonces Dios comienza a conectarte con personas estratégicas. Y entonces Dios comienza a meterte en estos contratos. Y entonces Dios comienza a que las inversiones comiencen a ser productivas. Y entonces Dios comienza a nuevas ideas de negocio. ¿Por qué? Porque hemos sido fieles mayordomos. Nada más somos mayordomos, familia. Nada más. Cuando Dios te pide algo, es para darte más. Proverbios 13:22. Entonces, si estás anotando, yo te recomiendo que estos temas los anotes, porque de repente hay puntos en la vida donde oramos a Dios y le decimos, Dios, ¿por qué no añades para pagar esto? Y entonces dices, no, es que no escucho a Dios. Dios está hablando todo el tiempo. Una cosa es que no lo escuche y otra cosa es que no lo quiero escuchar, ¿verdad? Ahora, te voy a dar nada más un último punto. ¿Sale? Hablamos de que una buena mayordomía es, pues lo primero es el diezmo, segunda es la ofrenda y también pues es un presupuesto, ¿verdad? Que tú puedas tener un presupuesto, que realmente sepas cuánto ganas, para que entonces tú puedas vivir por debajo de tus posibilidades. Pero el otro punto que es importante es el ser generosos, el dar. Ahora, ¿cómo dar? ¿Dónde dar? Y cómo, cuándo y dónde dar, ¿verdad? ¿Cómo, cuándo y dónde dar? Quiero que te veas por un momento en el que estás posiblemente en una farmacia, ¿verdad? No tienes problemas de recursos, estás parado en una farmacia y de repente escuchas, estás esperando pagar y de repente escuchas que la persona de adelante está hablando por teléfono.
Y entonces está hablando y le dice, pues déjame ver, a ver si me alcanza para comprar el medicamento. Y entonces ves que pasa a la caja y pregunta por el medicamento. Y comienza esa persona a salirse las lágrimas porque no alcanza a comprar el medicamento. Entonces tú te paras, la alcanzas, te paras frente a la caja y le dices, Dios me puso que te pagara ese medicamento. Y entonces era un medicamento de vida o muerte para la vida de su bebé. ¿Te gustaría hacer esto? Esto es a donde Dios nos está llamando. Hacer una respuesta para la sociedad. Hacer una respuesta para la sociedad. Nosotros cómo damos, porque somos dirigidos por Él. Dios no se mueve por la necesidad ni por el berrinche. Somos respuesta a la oración de la gente. Te acercas con esa persona y le dices, Dios me puso que te lo pagara, porque ¿sabes qué? Dios tiene cuidado de ti. ¿Tú crees que esa persona volverá a creer en Dios? En ese momento su corazón se va a rendir a Él. Jonás. Está Jonás dormido, ¿verdad? Dios le dice, ve a la derecha, él va a la izquierda. Dios le dice, ve a la derecha, él va a la izquierda. Vete a la derecha, va a la izquierda. Y entonces un día está la tempestad impresionante, Jonás dormido en el barco, y entonces todos los marineros orando a Dios y cada quien a su Dios, nunca se calma la tormenta. Y entonces baja un marinero y se encuentra a Jonás, pero bien dormido abajo del barco. Y le dice, Jonás, ¿qué onda? ¿Y no estás viendo toda esta tempestad? Y Jonás le dice, sí. Si tú me tomas y me metes a la tempestad se va a calmar. Y agarran a Jonás, lo avientan al mar. Y en cuanto lo avientan al mar, la tempestad se calma. ¿Cuál es la solución al caos que estamos viviendo en la sociedad? Que nos metamos. Que nos metamos. Dios, ¿por qué están pasando esas películas en el cine? Ya no quiero esas películas, Dios. Necesitamos producir películas. Dios, ¿por qué están enseñando esto en la escuela a mis hijos? Necesitamos meternos a las escuelas. Y para eso, ¿sabes qué se necesita? Recursos. Pero la ventaja que tenemos es que nuestro Dios no tiene límites. Nuestro Dios no tiene límites. Entonces nada más quiero orar para cerrar. Puedes cerrar tus ojos un momento y por un momentito ser honesto con Dios. Decir, Dios, la verdad es que necesito atender esta área de mi vida. A lo mejor comenzar a ser buen mayordomo con tu matrimonio. O a lo mejor comenzar a ser buen mayordomo con la vida de tus hijos. Empezarles a dedicar un poquito más de tiempo. A lo mejor comenzar a ser un buen mayordomo con la vida de tus empleados. O a lo mejor con tu cuerpo. Ya no te comas 15 tacos de pastor. ¿Rico? Solo sé honesto ahí. Papá, entendemos que pertenecemos al reino donde no hay límites, donde lo imposible se vuelve posible. Sabemos que somos la respuesta a la sociedad, papá.
Sabemos que has depositado tanta sabiduría, recursos, papá, para bendecir esta sociedad, mi Dios. Milagros, señales, prodigios, papá, consejo. Papá, y te damos gracias. Gracias, Padre tan bueno y tan fiel, porque nos has hecho hijos y si hijos también herederos. Papá, entendemos que todo es tuyo, que todo es tuyo, papá. Y muéstranos, papá, oramos para que nos muestres las áreas específicas en las cuales no hemos sido buenos mayordomos, papá. Sabemos que podemos corregir esto. Por eso es que venimos delante de ti, papito. Damos gracias, Dios. Gracias porque eres tan bueno. En el nombre de Jesús, papá. Amén.